Hay una pregunta que el mundo evita. ¿Quién está detrás del dinero? No quién lo imprime, sino quién lo autoriza. Porque detrás de cada billete, de cada deuda y de cada guerra, hay una firma invisible, una fuerza que nunca aparece en los titulares, pero que dicta los rumbos de la historia. Esa fuerza no es el gobierno. El gobierno es solo el teatro, el disfraz necesario para que el espectáculo continúe. El poder real no necesita votos, necesita intereses. Es él quien decide cuánto vale el tiempo, cuánto cuesta la vida y cuánta libertad puede comprar cada persona. Ese poder tiene nombre, pero nunca rostro. Vive detrás de instituciones que se dicen centrales, pero que son privadas, que dicen servir a la economía, pero se sirven a sí mismas. Desde el nacimiento del sistema bancario moderno, la ilusión fue perfecta. Hacer creer al pueblo que el dinero nace del trabajo cuando, en realidad, nace de la deuda. Con cada nuevo préstamo se crea más moneda. Con cada nuevo rescate, más dependencia. Es el ciclo de la servidumbre moderna. Y casi nadie percibe que el acreedor final no es un país ni un banco. Es una cúpula de pocos que administra el miedo como activo y la escasez como producto. Estas manos invisibles no necesitan aparecer. Actúan mediante consejos, acuerdos e instituciones con nombres respetables, pero que no rinden cuentas a nadie. Son ellos quienes determinan las tasas que pueden hacer que una nación prospere o se derrumbe. Son ellos quienes deciden cuándo llega la crisis y cuándo ocurre el milagro económico. Y cuando el mundo intenta entender qué salió mal, ellos ya están un paso adelante, lucrando con el caos que ellos mismos crearon. Y lo más curioso es que mientras el ciudadano común se culpa por no poder pagar sus cuentas, los creadores de la deuda jamás pagan las suyas, porque no existe cobro para quien imprime las reglas. Solo existe poder y un silencio que resuena desde hace siglos. ¿Quién está detrás de todo esto? Todo comenzó con una promesa silenciosa, la promesa de seguridad. Cuando los primeros imperios empezaron a derrumbarse por culpa de la guerra y el hambre, surgió un nuevo tipo de poder, el poder de prestar. Y fue allí donde nació el verdadero imperio. Mientras los reyes sangraban en los campos de batalla, los banqueros prestaban oro y cobraban el futuro. Fue el nacimiento de una nueva monarquía, la financiera, invisible, pero absoluta. ¿Has pensado alguna vez que quien controla la deuda controla el destino? Que los gobiernos, por más grandiosos que parezcan, son solo rehenes de sus acreedores. Por eso, desde el siglo XVII, las naciones dejaron de luchar por libertad y comenzaron a luchar por liquidez. El miedo a la escasez se convirtió en el arma más eficiente de la historia. Un arma que no mata con balas, sino con recibos. Y cuando nació el sistema bancario central, bajo el pretexto de estabilidad, el juego se volvió irreversible. Los mismos que controlaban el oro pasaron a controlar el crédito. Y el crédito es fe. Fe en el sistema, fe en la moneda, fe en la autoridad. Pero toda fe necesita un templo. Y el templo del dinero fue construido en silencio, con pilares invisibles y sacerdotes que nadie eligió. Estos sacerdotes del crédito se reunieron por primera vez en secreto en 1910, en una isla estadounidense llamada Jekyll Island. 7 hombres decidieron el destino de generaciones que ni siquiera habían nacido. Crearon la Reserva Federal, un banco central que no pertenece al pueblo ni al gobierno, sino a un cartel financiero con poder de imprimir riqueza y pobreza al mismo tiempo. Y este modelo se expandió por el mundo como una religión que predica estabilidad, pero vive del caos.
Así nació el nuevo dogma global, la deuda eterna. No existe resurrección fuera de ella. Quien intenta salir es castigado. Quien obedece es recompensado con una falsa sensación de prosperidad. Y lo más peligroso de todo, nadie cuestiona, porque el sistema enseñó el miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a perder el crédito, miedo al colapso. Y mientras el miedo mantiene a las masas cabizbajas, los que están detrás siguen expandiendo su imperio, invisible pero total. Pocas personas han oído hablar del Banco de Pagos Internacionales, y quizás sea mejor así, porque cuanto menos sepas sobre él, más tranquilo duermes. El BEIS no aparece en los medios, no rinde cuentas a ningún parlamento y no obedece las leyes de ningún país. Es una entidad soberana, con inmunidad diplomática total, un estado dentro de todos los estados. Fundado en 1930, en plena crisis mundial, el BEIS fue presentado como una solución técnica, pero lo que realmente hizo fue unir a los bancos centrales bajo un mismo mando. Desde entonces, cada decisión monetaria global pasa por allí, silenciosa, precisa, intocable. Ningún país mueve una tasa de interés sin que el BIS lo sepa, y ningún gobernante se atreve a contrariar sus directrices. El edificio en Basilea, Suiza, parece solo una torre de concreto curvada hacia el cielo, pero por dentro funciona como un cerebro financiero del planeta. Es allí donde los representantes de los bancos centrales se reúnen a puertas cerradas, sin periodistas, sin registros, sin testigos. El pueblo no sabe lo que se decide allí, pero siente cada consecuencia en el bolsillo, en la inflación, en las crisis, en las recesiones que parecen surgir de la nada. Imagina un grupo que no necesita imprimir dinero, solo definir su precio. Imagina un poder tan refinado que no necesita armas porque controla el crédito de quienes las fabrican. De eso estamos hablando. Y por eso el BIS no quiere fama, quiere silencio. Cuanto más invisible sea, más absoluto es su dominio. Y mientras el mundo discute política, ideología y elecciones, el verdadero juego es otro. Las naciones solo actúan, pero el guión ya fue escrito. El poder, ese poder que no se elige, no se ve y no se combate, siempre está detrás del telón, moviendo las piezas. Y con cada movimiento nace una nueva crisis y surge una nueva oportunidad de lucro para quienes están detrás. Tal vez tú mismo lo hayas visto, o tal vez alguien de tu familia aún cuente esa historia con rabia en los ojos. El año era 2001. Argentina despertó en silencio. Las personas corrían hacia los bancos y las puertas estaban cerradas. El llamado corralito congeló las cuentas y restringió el acceso al dinero de millones de argentinos. Fue un shock colectivo. En cuestión de horas, trabajadores, jubilados y familias enteras perdieron el acceso a sus propios ahorros. Seguramente conoces a alguien que vivió aquello. Un abuelo que guardaba lo poco que tenía y nunca volvió a verlo completo. Una tía que ahorraba para abrir su propio negocio y vio su sueño evaporarse. O quizás tus padres, que despertaron un día y descubrieron que años de esfuerzo se habían desvanecido con una sola orden. Fue uno de los mayores colapsos financieros que la región vio ocurrir ante sus ojos, y nadie pudo hacer nada. Pero lo más aterrador fue lo que ese episodio dejó atrás: un trauma colectivo. Desde ese día, el argentino aprendió a desconfiar de todo, menos del sistema que lo hirió. Aprendimos a llamar crisis a lo que en realidad es un mecanismo de control. El miedo a perder lo poco que tenemos nos mantiene obedientes, silenciosos, conformados. Y ese miedo es útil, porque el miedo es la herramienta preferida de quien está detrás.
Si en aquella época el control llegó por decreto, hoy llega por programación. Antes bastaba un papel firmado para congelar tu dinero. Hoy basta un clic. El dinero físico está muriendo y nace el digital. Pero el digital puede ser apagado. El gobierno argentino necesitó policías y restricciones físicas. El sistema actual solo necesita un servidor. Y por eso, la historia de 2001 no es solo un recuerdo distante. Es una advertencia. Porque cuando el miedo se instala, el poder avanza. Y mientras crees que aquello quedó en el pasado, los que están detrás solo están preparando el siguiente paso. Tal vez tengas un abuelo que aún habla del tiempo en que todo se pagaba con cheque, o una abuela que anotaba cada gasto en una libreta de ahorro, como si el mundo fuera predecible. Gente que no confiaba en tarjetas ni en bancos y prefería guardar el dinero bajo el colchón, no por ignorancia, sino por instinto. De alguna forma sabían que el verdadero peligro no era perder el dinero, sino entregarlo a quienes podían apagarlo. Hoy esa generación parece fuera de época, pero quizás solo estaba viendo lo que nosotros fingimos no ver. En aquel tiempo, perder el dinero significaba un confisco. Ahora significa ser desconectado. La nueva prisión no tiene barrotes, tiene términos de uso. La nueva caja fuerte no es de acero, es una aplicación. Y el sistema aprendió a transformar la comodidad en trampa. Cuanto más fácil sea pagar, más fácil será ser controlado. Las monedas digitales y los sistemas de pago instantáneo se venden como progreso, pero esconden el mismo veneno antiguo, el control. El dinero programable es dinero condicional. Funciona si el sistema quiere. Compra lo que el sistema permite. Y cuando la confianza se convierta en código, ya no habrá escapatoria. Si antes bastó una firma para bloquear cuentas, imagina ahora cuando el bloqueo sea automático, instantáneo y silencioso. Tal vez conozcas a alguien que ya no puede seguir tantas actualizaciones, que dice que el mundo va demasiado rápido. Y tal vez esa persona tenga razón, porque no solo avanza la tecnología, avanza el control. Con cada nueva versión, cada nueva aplicación, cada nuevo estándar digital, entregamos un pedazo de autonomía sin darnos cuenta, porque todo viene envuelto en conveniencia. El peligro nunca parece peligroso mientras es cómodo, y la comodidad es la herramienta más sofisticada de quienes están detrás. Aquellos que un día guardaron su dinero en casa, quizá estaban intentando guardar algo mucho más valioso: el derecho de decidir cuándo y cómo usarlo. Y ahora, en este mundo que llama control a la modernidad, quizá estamos entregando ese derecho con un simple clic, sonriendo mientras lo hacemos. El sistema entendió algo que pocos perciben. La mejor forma de controlar a alguien es hacerle creer que es libre. Así opera el nuevo imperio, no por la fuerza, sino por la conveniencia. Ya no necesitas cadenas cuando el individuo ruega por conectividad. Entrega sus datos, su tiempo, su ubicación y su historial de consumo, creyendo que solo está viviendo la modernidad. Las monedas digitales de los bancos centrales son la cumbre de esa ingeniería. Prometen seguridad, agilidad y transparencia, y cumplen todo, pero solo para quienes obedecen. Porque dentro de este sistema, cada compra es un voto de lealtad, cada transacción un registro permanente, y el dinero que alguna vez representó libertad se ha convertido en la herramienta de vigilancia más sofisticada jamás creada. Poco a poco, la sociedad está siendo entrenada para aceptar el rastreo como normalidad, los límites de gasto para tu bien, las restricciones de crédito para proteger el sistema, el congelamiento temporal por seguridad. Cada detalle se presenta como protección,
pero todo es programación. Cuando el miedo es el código, la obediencia es el resultado. Lo más aterrador es que ya nadie necesita imponer nada. La gente desea lo nuevo, lo digital, lo rápido, lo práctico. Se conectan sin darse cuenta de que están siendo conectados a un circuito de vigilancia total. Un circuito que observa, analiza y decide lo que está permitido. Y cuando el sistema decida que un comportamiento es inadecuado, bastará un comando para apagar tu libertad financiera. Sin violencia, sin aviso, solo silencio. Y mientras unos celebran el fin del dinero físico, otros sienten que algo no encaja, pero ya es demasiado tarde para explicarlo. El control que antes era visible ahora es invisible. Y quienes están detrás ya no necesitan esconderse. El sistema se ha convertido en su propio disfraz. Si llegaste hasta aquí, es porque formas parte de un grupo pequeño. Un grupo que realmente busca entender lo que hay detrás del sistema financiero y no se conforma con explicaciones superficiales. Eso ya muestra lo mucho que estás por delante de la mayoría. Hemos notado que YouTube dejó de entregar algunos videos recientes del canal y mucha gente terminó perdiéndose contenido importante por un detalle simple: no tener activada la campana de notificaciones. Así que si quieres seguir recibiendo nuestros próximos análisis e investigaciones, hazlo ahora mismo. Activa la campana y selecciona todas. Y antes de irte, si este contenido te hizo pensar, te invito a dejar un like y compartirlo. Más gente necesita despertar. Hasta pronto.